One Piece, esta historia que lleva ya casi 30 años en desarrollo, que se ha vuelto no solo una parte fundamental de nuestra cultura, tanto oriental como occidental, llegando a ser parte del símbolo de los ultras del Paris Saint-Germain, llegando a ser el emblema de la tripulación de Luffy, se ha vuelto un símbolo de revolución en diferentes países a lo largo del mundo. Y realmente esto sucede porque el protagonista y su viaje, Monkey D. Luffy, es una de las exploraciones sobre la libertad más exhaustivas de la ficción contemporánea. Nos podemos sumergir profundamente en su psique, descubriendo que la obra de Eiichiro Oda utiliza la evolución narrativa de su personaje para dialogar, casi paso a paso, con algunos de los conceptos más profundos de la filosofía. Luffy no es un personaje estático, el deseo de ser libre no cambia, pero su entendimiento empírico de lo que significa la libertad, el precio que esto conlleva, se transforma radicalmente al chocar con las estructuras políticas y el poder de su mundo. Así que a continuación voy a presentar un pequeño análisis exhaustivo, integrando la evolución psicológica del personaje y la explicación detallada de las doctrinas filosóficas que se encarnan en cada una de las etapas de su vida que decidí que voy a hablar en 4 etapas. La etapa uno es la inocencia romántica y el buen salvaje. Esto va de Is Blue hasta Sabaody. Y aquí voy a hablar del filósofo Jean-Jacques Rousseau. La filosofía de Jules Rousseau es famosa por su crítica a la civilización. En su obra argumenta que el ser humano en su estado de naturaleza es intrínsecamente bueno, es pacífico y compasivo. A este individuo ideal lo conceptualiza como el buen salvaje. Según Rousseau, el hombre natural está guiado por dos principios fundamentales: el amor sano, que busca la autoconservación, y la empatía o compasión instintiva al ver sufrir a otro ser. Son las instituciones, la propiedad privada, las jerarquías de la sociedad, la civilización, las que corrompen al hombre, llenándolo de un orgullo tóxico, avaricia y deseos de dominación. Podemos ver la evolución de Luffy a través de Rousseau en la primera mitad de su viaje. Luffy es la manifestación absoluta del buen salvaje rusiniano. Su visión del mar es puramente romántica. El mundo es un lienzo en blanco para la aventura. Luffy no opera bajo un código moral escrito, no ha leído leyes ni le interesan los manifiestos políticos. Sin embargo, tiene un instinto infalible para detectar la injusticia. Cuando destruye la habitación de Arlong Park, no está ejecutando una justicia institucionalizada, está respondiendo al llanto de Nami. Es la compasión natural de Rousseau en acción. Luffy actúa para destruir las cadenas, las instituciones opresivas y devolver a sus amigos a su estado natural de libertad. En esa etapa, el mundo es un gran patio de juegos con algunos matones. Su fe en sí mismo y en sus nakamas es ciega y absoluta. Cuando Luffy golpea al dragón celestial en Sabaody, no lo hace para iniciar una revolución contra el gobierno mundial. Lo hace simplemente porque dispararon a su amigo. Es el acto puro de un hombre natural rechazando las reglas artificiales y corruptas de una sociedad aristocrática. Vamos con la segunda etapa. Aquí vamos a hablar de la ruptura y la tragedia de la voluntad. Esto va desde Sabaody hasta la muerte de Ace y el timeskip. Aquí vamos a hablar de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer es el padre del pesimismo filosófico. Para él, el núcleo de toda la existencia no es la razón del orden, sino una fuerza ciega, irracional, insaciable y sin propósito a la que llamó la voluntad. Todos los seres vivos son manifestaciones de esta voluntad que los empuja perpetuamente a desear, sobrevivir y procrear. Sin embargo, como el deseo nunca puede satisfacerse permanentemente, la vida es un constante péndulo entre el dolor, que es cuando no tenemos lo que deseamos, y el aburrimiento, que es cuando lo conseguimos. La realidad bajo este lente es un lugar de sufrimiento inevitable, indiferente a los anhelos del individuo. Si vemos la evolución de Luffy a través de Schopenhauer, tenemos que hablar del arco narrativo desde la separación de Sabaody hasta Marineford. Esta es la deconstrucción brutal del optimismo de Luffy. El estado de naturaleza es aplastado por el peso del universo. Al perder a su tripulación, Luffy queda reducido a pura voluntad de Schopenhauer, de supervivencia, de deseo, salvar a Ace. Su comportamiento se vuelve desesperado, irracional y biológicamente destructivo. En Impel Down sacrifica años de su propia esperanza de vida recibiendo las hormonas de Ivankov y abusa de su Gear Second hasta el agotamiento. Su cuerpo se rompe porque su voluntad empuja su carne más allá de los límites físicos en un intento inútil de someter al mundo a sus deseos. Su relación con el mundo, Luffy descubre que la realidad es aterradora. El universo es vasto, cruel y es indiferente. Ya no es el capitán protector, es un individuo chiquitito rodeado de monstruos. Está contra los almirantes, contra los Shikibukai, los Yonkos están en el fondo. La guerra de Marineford es una trituradora de carne donde el optimismo no tiene lugar. Él aquí tiene un quiebre emocional con la muerte de su hermano, que pues Luffy hizo absolutamente todo en su voluntad. Luffy hizo absolutamente todo lo que podía para intentar salvarlo, pero no logra. Desea con toda su alma y toda su vida, pero con eso no garantiza la victoria. Su colapso catatónico es la rendición del individuo ante el sufrimiento universal. El resurgimiento solo llega cuando Jinbe le pide que mire más allá de su pérdida, obligándolo a abandonar la voluntad ciega e individualista para recordar sus anclajes emocionales. Él dice: todavía tengo mis nakamas. Ahora, vamos a la tercera etapa. Aquí vamos a hablar de la responsabilidad y el camino del superhombre.
Por supuesto, vamos a hablar de Nietzsche. Y aquí vamos desde la isla Gyojin, por Pong Hazard, Dressrosa, Holcake y llegamos a Guano. La filosofía de Nietzsche habla duramente de la moralidad tradicional, afirmando que ésta promovía la debilidad y el conformismo. Él hablaba de esto como la moral de los esclavos. Frente a esto, propuso el concepto del superhombre o el Übermensch, aquel individuo que tras reconocer que el mundo carece de un sentido inherente o divino, recordemos la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, decide abrazar la vida con todas sus tragedias e impulsa su voluntad de poder, que no es el deseo de dominar y tiranizar a otros, sino la pulsión de autodominio, de superarte a ti mismo, de destruir los valores dogmáticos impuestos por la sociedad y crear un propio sistema de valores basado en la afirmación de la vida. Si vemos la evolución de Luffy a través de Nietzsche, vemos que Luffy regresa de su entrenamiento de 2 años transformado. Ha aceptado el dolor de la existencia y ha decidido que para ser verdaderamente libre, debe tener el poder para imponer esta libertad sobre un mundo opresivo. La voluntad de poder de Nietzsche se manifiesta literalmente en el concepto del haki. El rey de los piratas no será el que tenga más barcos, sino aquel cuya fuerza de voluntad, haki de conquistador, o color del conquistador, sea tan abrumadora que obligue a la realidad a ceder. Su entrenamiento no fue solo físico, fue la maestría de su propia mente y su espíritu. En el nuevo mundo, el orden está dictado por el gobierno mundial y los yonkos, los falsos dioses, los ídolos de la época. Luffy se convierte en la fuerza destructora de estas viejas estructuras. Derroca a Doflamingo, desafía a Big Mom, derrota a Kaido. Él no busca reemplazos para ser el nuevo tirano. Cuando los gladiadores de Dressrosa le ofrecen formar la gran flota bajo su mando absoluto, Luffy lo rechaza. En un momento se vuelve profundamente nichiniano. Él aborrece la moral del amo y el esclavo. No quiere subordinados que lo sigan por obligación, quiere individuos fuertes, dueños de sí mismos, unidos por el lazo de lealtad y camaradería, no por cadenas. A lo mucho se primo entre pares. Luffy asume una justicia adulta. Ya no es solo un pirata en una aventura, asume conscientemente la responsabilidad de cargar con las esperanzas de naciones enteras, la isla Gyojin, Wano, porque sabe que él tiene el poder para liberar a aquellos que no pueden liberarse a sí mismos. Y con esto llegamos a la cuarta etapa de Luffy, la liberación pura y la ética de la alegría, el despertar del Gear Fifth, y esto lo vamos a hablar desde Wano hasta finales de de Egghead, para no spoilear lo que ha estado pasando en el manga de Elbaf. Aquí vamos a hablar de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es uno de los pensadores más singulares de la historia. Para él, todo el universo es una sola sustancia, es naturaleza, es Dios, y todos estamos interconectados. Propuso una ética basada no en reglas morales de bien o mal, sino en pasiones. Todo ser vivo tiene impulso por preservar y expandir su existencia. El conatus lo llama Spinoza. Spinoza divide a las pasiones en dos: las pasiones tristes, que son la tristeza, el miedo, el odio, que disminuyen nuestra potencia de actuar. Los tiranos utilizan el miedo y la superstición para mantener a las personas débiles y controlables, decía Spinoza. Y las pasiones alegres, la alegría, el amor, que aumentan nuestra potencia de actuar. La alegría ocurre cuando pasamos a un estado de mayor perfección y capacidad. Ser libre, según Spinoza, es alcanzar el máximo nivel de alegría racional, comprendiendo nuestra conexión con el mundo y actuando de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza, sin estar sometidos al miedo. La evolución de Luffy a través de Spinoza se ve con el despertar de su Ito no Mi modelo Nika. Eleva a Luffy más allá de lo político y lo introduce en un estado de libertad puramente existencial. Luffy se convierte en la encarnación del Conatus, de Spinoza, y de la alegría extrema. En esta etapa, el poder de Luffy ya no proviene de la furia, del dolor o de la fuerza bruta como en el Gear 4 contra Don Flamingo, sino del gozo absoluto. Lucha riendo, su imaginación no tiene límites y como Nika, su potencia de actuar es tan alta que puede literalmente deformar la realidad como si fuera un dibujo animado. El clímax de su poder es el clímax de su alegría. El gobierno mundial, los cinco sacianos, Imu, operan exclusivamente a través de las pasiones tristes de Spinoza. Terminar vidas masivas con los Buster Calls, la censura, la esclavitud, el terror absoluto. Ellos mantienen el mundo en el estado de impotencia. Luffy, como el guerrero de la liberación, es el enemigo natural de este sistema, no por sus ideales políticos, sino por su forma de existir. Al luchar divirtiéndose frente a seres espeluznantes como Saturno en Egghead, Luffy disuelve la atmósfera de miedo. Su risa, los famosos temblores de liberación con los que bailaba Kuma, es rítmica y contagiosa, elevando la potencia de actuar de quienes lo rodean, por ejemplo Bonnie o su tripulación, transformando la tristeza sistemática en esperanza emancipadora. Luffy comprende que su mera existencia es la antítesis de la opresión. Ya no busca la libertad solo como una meta personal o para proteger a su pequeño círculo. Se convierte en el avatar mismo de una libertad lúdica, recordando al mundo que la mayor forma de rebelión contra un orden tiránico y deprimente es la capacidad inquebrantable de seguir riendo. Este video me tomó mucho más trabajo que todos los demás. No sé cuánto dure, no sé si lo va a partir en partes o no. Si llegaste hasta aquí, déjame un like, déjame un comentario, comparte, suscríbete y nada, nos estamos viendo. To be continued.